Después de haber visto y escuchado la crónica de lo que pasó esta semana en el Senado de la República con don Andrés Carmona, hablando del hundimiento de la consulta popular del presidente Gustavo Petro en el Senado y el camino que se abre para que lleguen a unos consensos los sectores políticos, empresariales, de trabajadores, con el proyecto que se revivió, hay dos patas de la historia, ese mismo miércoles, y lo que viene, además de la discusión de la reforma, es la agitación a la que convoca el presidente Petro, la amenaza de un paro nacional, diferentes escenarios. Queremos analizarlo, queremos entender hacia dónde van las cosas, un poquito más reposados, mirándolo en perspectiva y sobre todo llevándoles a todos hacia dónde pueden venir estas situaciones de cara a las elecciones del 2026. Estamos a un año exactamente de las elecciones presidenciales y a menos de un año de las elecciones de Congreso. He invitado a dos de los más destacados analistas y comentaristas políticos del país para hablar sobre esta situación coyuntural de polarización, de crispación política que vive nuestro país. Saludo a la primera invitada, Elizabeth Ungar. Ustedes la conocen, por supuesto, una de las más destacadas integrantes de los equipos de análisis político, directora del Departamento de Maestría de Ciencias Políticas mucho tiempo en la Universidad de los Andes, trabajó mucho tiempo también en Transparencia por Colombia, creó Congreso Visible, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde diferentes escenarios, empujando, propendiendo por el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, es un honor y un placer estar con esa buena compañía. Y don Pedro Medellín, por supuesto, también muy conocido y a quien invitamos asiduamente aquí al radar, director durante varios años de la ESAP, diferentes funciones públicas, ingeniero y columnista del periódico El Tiempo, donde lo leemos mucho, y también invitado permanente a Noticias Caracol. Pedro, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Una cosita chiquita, soy profesor de ingeniería ahora, pero... Ahora es docente de ingeniería, imagínese usted. ¿En dónde? ¿En la Nacional? En la Universidad Nacional. Imagínese usted, maravilla. Muy bonitas, ciencia política, pero desde la ingeniería. Eso es una maravilla. Tiene que contarme sobre eso porque resulta muy interesante la suma de esas dos disciplinas. Gracias por estar con nosotros y comenzamos hablando, Elizabeth, sobre la coyuntura del momento político que vive el país. ¿Cómo lee usted lo que está pasando, Elizabeth? Pues yo veo una coyuntura muy compleja, muy polarizante, muy cerrada al diálogo, a llegar a consensos, aunque todo el mundo habla o mucha gente habla de eso, yo lo estoy viendo muy difícil y con un desprestigio de la política, del gobierno, del Congreso, muy grande, y eso lo único que hace es generar más zozobra, más incertidumbre y dificulta aún más cualquier solución. Ahora, el llamado al paro nacional es un llamado nuevamente al levantamiento, y esa es digamos, la herramienta que ha venido utilizando el presidente Petro, que me parece que es inadecuada, y apelar al pueblo, pero ¿a cuál pueblo? Me parece también que es un sofisma de distracción. Apelar al pueblo es una buena pregunta. ¿A cuál pueblo se refiere el presidente Gustavo Petro? Por él votaron 13 millones de personas mal contadas. Por el Congreso, incluyendo la oposición, votaron 18 millones de personas. Así que esa bandera de creer que el pueblo solamente está con el Ejecutivo resulta por lo menos bastante discutible. Pedro, su lectura del momento político actual que vive el país. Mira, quisiera solamente agregar al panorama que plantea Elizabeth, a quien saludo y que me encanta ver. Yo solamente quisiera, en este escenario tan complejo, también estamos muy acosados por el inmediatismo. Los análisis, las aproximaciones, las observaciones
nos llevan a lo inmediato. Es que no hay una declaración de un ministro, hay una declaración de un líder político o de un empresario, y eso conduce a, pues, a ya una serie de deducciones como que las cosas ya están resueltas, esto ya se hundió, en fin. Es un ambiente que lo que está llevando en la incertidumbre y el desconcierto a la gente, y eso no está sirviendo de nada. Y por otra parte, estamos en un sistema en donde se está amenazando de manera recurrente al propio Estado, a la propia institucionalidad política y la existencia de la democracia. Y ese es un tema que me parece que es delicado. Claro. Y estamos, Elizabeth y Pedro, ante una situación que es particular y que nos puede llevar a diferentes interpretaciones. Claro que el pueblo es el constituyente primario, pero el pueblo delega en sus congresistas, delega en el presidente unas responsabilidades. Y la democracia no puede asimilarse simplemente a una consulta permanente de las decisiones al pueblo o al constituyente primario, porque corremos el riesgo, decía recientemente en su libro el exministro Alfonso Gómez Méndez, en la tentación de la democracia plebiscitaria. ¿Eso hacia dónde nos puede llevar, Elizabeth? Ese hecho de que el presidente además dice que a pesar de que se hundió ya la consulta, la va a volver a presentar a comienzos de la semana que viene al Senado de la República. Esto es echarle más leña al fuego realmente, y es un riesgo enorme de lo que pueda suceder. Sí, yo diría que una de las mayores características indeseables, por decirlo de alguna manera, del presidente es que no aguanta la crítica, es completamente impermeable a los que piensan distinto. El último episodio, pues, o haberle pedido supuestamente, según dijo hoy, la renuncia a la señora ministra de Justicia, porque no estaba actuando al pie de la letra de acuerdo con las expectativas del señor presidente. Ella en su carta de renuncia menciona otras razones muy graves. Entonces, la incapacidad de escuchar al otro, de escuchar al diferente, de escuchar a quienes no están de acuerdo. Es decir, lo hemos visto desde el día cero. Los ministros, los funcionarios que no están de acuerdo con él se van. Y con el agravante de que acaba nombrando a personas, digamos, áulicos del poder, pero muchas veces con unos cuestionamientos muy graves y muy serios por diferentes tipos de presunta corrupción o de otro tipo de delitos. Claro. Pedro, ¿cuál puede ser el camino en este entuerto en el que nos encontramos? Lo decíamos y el panorama lo tenemos claro. Escuchábamos hace unos minutos la crónica de Andrés Carmona, pero lo que tenemos hoy es, por un lado, el Senado intentando sacar adelante una reforma laboral que se había hundido y que reconoce que debe rescatarla y la está discutiendo. El legislativo en funcionamiento. Por otro lado, el ejecutivo promoviendo un paro nacional. Perdón, debo retirarme un segundo porque escuchan aquí al perro que me está enloqueciendo. Tranquila, ya regreso. Tranquila. Le decía a Pedro que estamos en un escenario en el que por un lado tenemos al Congreso legislando, revive la reforma laboral, la Comisión Cuarta del Senado la discute contrarreloj, pero está en su trabajo. Por otro lado, el gobierno, el Ejecutivo, está convocando a un paro nacional, está convocando a movilizaciones. Ya de hecho hay secuelas y ecos, hay disturbios en las universidades públicas en diferentes partes del país, incluida Bogotá, y está la amenaza de presentar de nuevo la consulta popular. Dice el presidente que lo hará este próximo lunes. ¿Cuál puede ser la salida? A diferencia de lo que en otros momentos de la historia del país veíamos como personas o escenarios que llevaran a que todos los sectores se sentaran y buscaran unos acuerdos mínimos o unos consensos, hoy no pareciera que eso estuviera cerca. Al contrario, pareciera que las posiciones cada vez, en medio de palabras y de situaciones desapacibles, pareciera que al contrario se están alejando mucho más. Yo creo que la salida es un camino que va a ser duro, difícil, pero es posible. Yo creo, hay un tema aquí.
La recurrencia del presidente ahora al mecanismo de consulta no es otra cosa que la intención clara de que se cierre el Congreso. Es decir, él está de facto tratando de sustituir por la vía de la consulta la acción legislativa del Congreso. Mal o bien, discutible o no discutible, en fin, el tema del Congreso es una institución y es una institución en la cual 18 millones, 20 millones de colombianos votaron por ellos y representan en la Cámara a las regiones y en el Senado en la unidad nacional. El presidente está tratando de cerrar eso y con la invocación del pueblo y con la invocación, el mecanismo institucional o constitucional de las consultas, entonces quiere sustituirlo. Segundo, está recurriendo de una manera permanente a la amenaza, a una política del miedo, y en ese sentido también hay que considerar que los medios de comunicación, y yo me considero una de las personas que está en eso, estamos dando demasiado espacio a ese tipo de declaraciones, y el presidente utiliza los medios también para difundir ese miedo, esa inestabilidad, ese desconcierto. Yo creo que en ese punto tenemos que hacer una especie de reflexión a fondo sobre el papel que estamos haciendo. Cada vez que el presidente sale a hacer una declaración, sale a hacer una afirmación que muchas veces no tiene el sustento o está provocada por la emocionalidad del momento o por el calor o por lo que fuese, y termina siendo una cosa que afecta la estabilidad de todos, la tranquilidad de todos. Yo creo que es hora también de que los medios comiencen a pensar en que hay que regular esta cosa. Es una buena reflexión, meterle termostato al tema, poner en el refrigerador el asunto. El gran congelador deberían ser los medios de comunicación, es el gran congelador de esto, porque quien está finalmente aumentándole gas o disminuyendo el gas de las tensiones son los medios, y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión en ese sentido sobre eso. Los partidos políticos tienen una tarea muy importante en este momento de reflexión, de parar, etc. Me parece plausible la decisión del presidente Gaviria cuando dice, mire, la decisión de la convención fue esta y trabajar en esta dirección, y todos aquellos congresistas que están en una dirección contraria a lo acordado en la convención, en el Congreso del partido, pues simplemente no se les va a renovar no se les da el aval para las próximas elecciones. Los partidos tienen que tomar entonces una posición también en este sentido, no solamente hacia la moderación del discurso y a bajar las tensiones, sino a tomar medidas para institucionalizar los procesos. Buena parte de esta situación también tiene que ver con la desinstitucionalización. Sale un congresista, sale un representante, senador, etcétera, hace unas declaraciones, sale un funcionario, hace otras declaraciones, y vemos el escenario en completa descomposición. Y en ese sentido, entonces, la propuesta, punto 1, los medios tienen que ser un congelador de eso, tienen que ser un buen regulador. Potenciar la deliberación, sí señor, potenciarla, pero potenciarla sobre los términos que es y llevándole a la gente el mensaje y estableciendo y aclarando los riesgos que tiene. Plantearnos el camino de las consultas, claro que sí, es la exaltación del pueblo y la posibilidad del pueblo, pero eso significa también la clausura del Congreso. Nada más políticamente eficiente, nada más rentable, nada más atractivo que la propuesta de cerrar el Congreso, pero eso tiene otras condiciones. Pues eso tiene unas consecuencias insospechadas, por supuesto, Pedro. Y otras consecuencias. Y el último punto, los alcaldes y los gobernadores, y yo creo que este país en este momento está siendo sostenido por alcaldes y gobernadores. En este momento el país no se ha caído, es porque los alcaldes y los gobernadores están en sus regiones y en sus municipios haciendo la tarea, buscando la salida a la crisis de la salud, buscándole una salida a la crisis de la educación, buscando distintos mecanismos. Entonces, fíjense que tenemos ahí un trípode muy interesante, los medios, los partidos y los gobiernos territoriales, que son como reguladores de esa situación de tensión que estamos viviendo. Pedro, sí, es muy interesante
esa triada de factores que usted plantea como posible solución a la crisis que hoy estamos viviendo, una crisis democrática, política e institucional. Elizabeth, usted no es tan optimista, usted dice que la situación es bastante compleja, pero ¿cuál podría ser el camino? ¿Cuál podría ser la solución a lo que estamos viviendo hoy? Primero que todo, cumplir con las reglas del juego. Yo nunca me cansaré de citar a Steven Levitsky en su libro ¿Por qué mueren las democracias?, donde él plantea en frases muy sencillas que hoy en día la mayoría de las democracias no mueren con golpes de Estado o con golpes de violencia, sino con el abuso de las reglas de juego existentes, y yo siento que eso es lo que está pasando. Y es fundamental que el pueblo, pero es decir, todo el pueblo, los ciudadanos, le exijamos a los partidos políticos, le exijamos al Congreso, le exijamos obviamente al Ejecutivo y a los ministros que efectivamente respeten esas reglas del juego y no abusen de ellas. Es que permanentemente estamos viendo abusos. Y además lo que estamos viendo también es que hay dobles raseros. Mientras el jefe de Estado acusa sistemáticamente a los empresarios, a los medios de comunicación, a los gremios de ser corruptos, etcétera, nunca o muy pocas veces se ha expresado en esos términos o condenado la corrupción rampante que se está presentando al interior del gobierno con los alfiles más cercanos del señor presidente, pero además los nombra y los renombra. Entonces, también tenemos que exigir eso y tomar conciencia que el futuro está en las manos nuestras. Eso puede sonar a un lugar común, puede sonar a carreta, perdóneme la expresión, pero no, los ciudadanos tenemos que organizarnos en el sentido de respetar las reglas de juego también, y contribuir a que éstas se respeten y contribuir a construir partidos, a reconstruir partidos políticos que cumplan sus funciones. Claro, es fundamental en esta coyuntura y siempre, pero ahora más que nunca, el papel de la ciudadanía que a veces se siente marginada o que no se siente incluida en discusiones como esta. Simplemente se les cita al momento de votar en las elecciones, a veces sin haberle dado suficientes elementos para que tenga una decisión adecuada, informada, de cara a lo que significa la implicación de un voto. Pedro, justamente sobre eso, estamos a un año de elecciones. ¿Esto cómo enlaza en todo lo que viene? Van 3 años del gobierno del presidente Petro. El presidente intenta impulsar su consulta para apalancarse políticamente hacia el Congreso y sus listas y hacia la presidencia y sus candidatos. Y el país en medio de unas situaciones difíciles en materia del sistema de salud, en materia de seguridad, con una reforma pensional que está en el limbo por demandas ante la Corte Constitucional. Los problemas del día a día de la gente, no quiero decir que la reforma laboral no lo sea porque hay unos derechos importantes allí, están de lado porque el gobierno está dedicado a hacer campaña y a hacer política. ¿Esto cómo marca el camino rumbo al 2026? Porque sin duda, y el gobierno quiere que eso pase, ya estamos en campaña. Ahí hay una autocrítica que tenemos que hacernos fuerte en ese sentido. Estamos en una discusión pues buscando el hombre o la mujer que sea la parteaguas que nos resuelva la vida, y la pregunta es quién es el líder de un lado o quién es el líder del otro, quién va a ser el candidato de uno o del otro, y estamos perdiendo el espectro en eso. Usted sale la encuesta y la encuesta dice que hoy tiene 3 puntos más o menos, en fin, y ese no es el problema. Y nos dejamos llevar por eso, esperanzados en que es que encontramos ahora sí el parteaguas de la historia y ese nos va a resolver el problema. Estamos dejando de lado, por ejemplo, la discusión sobre las elecciones parlamentarias. Esas elecciones, como nunca en la historia, son relevantes. Son relevantes porque por el lado del presidente Petro, no me cabe ninguna duda que su gran apuesta
No es la elección presidencial, es la elección parlamentaria, y todo este esfuerzo de las consultas y eso, y de tratar de mover recursos para consultas, no tiene otro objetivo que lograr un Senado fuerte para que, independientemente del que sea el presidente en el próximo periodo, tener la calle en su imaginario, la calle y el control del Senado, y con eso sacar adelante su proyecto. Al presidente le pasó una cosa muy curiosa. Como congresista pensó que el poder lo tenía el presidente. Cuando llegó a la presidencia, siente que el poder lo tiene el congresista. Los congresistas le aprueban o desaprueban los créditos, le manejan la administración pública, le quitan o le ponen ministros, le condicionan todo, lo bloquean. Y en eso en que dicen que no ha habido oposición, claro que la oposición ha habido, y que es una oposición que en muchas cosas no ha sido orgánica, pero ha habido una oposición que le ha impedido en su ejercicio al gobierno el resultado o los resultados que él esperaba. Entonces, en el curso de hacia donde vamos, en el curso de lo que deberíamos seguir, el punto uno de hacer la reconsideración, no se trata de los problemas, no es la elección presidencial, vámonos al tema territorial y regional, que es el que está sosteniendo el país. El país no se ha caído, Ricardo y Elizabeth, porque tenemos alcaldes y gobernadores que están asumiendo el problema de la seguridad al máximo que pueden, porque están atendiendo el problema de la salud, de los hospitales, tratando de financiar, que los muchachos del ICETEX no tienen recursos, se inventan ellos fondos, consiguen la plata de donde sea. Fortalecer los poderes locales y apoyar ese poder local es muy importante. Entonces, ese poder es importante. Y lo que está pasando es que el gobierno nacional perdió la agenda, perdió el rumbo y no tiene territorio. Lo que hoy es gobierno nacional es un conjunto de funcionarios, de funcionarias y de funcionarias que tienen sus discursos, discursas y discurses con ningún rumbo distinto a permanecer en el poder. En esa dirección yo creo que el punto está en potenciar mucho, apoyar mucho los gobiernos, apoyarnos en los gobiernos locales y regionales, y en impulsar además también la discusión sobre y la participación fuerte sobre la elección parlamentaria, que va a ser absolutamente sustancial. Va a ser determinante, va a ser crucial. Elizabeth me hablaba hace un rato de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y ella hablaba de un concepto que es fundamental y que ella dice eso no se puede perder, y es la defensa de la moralidad pública. Y Elizabeth nos dice, mire, aquí lamentablemente en el gobierno del presidente Petro lo que estamos viendo es cierta laxitud con los actos de corrupción, porque o no se admite que ocurrieron adentro del gobierno o se minimiza la gravedad de las denuncias sobre presunta corrupción, como en el caso de la saliente ministra Ángela María Buitrago. ¿Eso, Elizabeth, puede afectar al proyecto del gobierno de cara a las elecciones? ¿Cómo ve lo que va a pasar de aquí en adelante? Teniendo en cuenta, claro, ese es un tema, pero hay muchos otros que van a marcar el rumbo de aquí hasta las elecciones de abril y mayo de marzo y mayo del año entrante. Definitivamente yo diría que sí puede afectarlo, porque debilita aún más la institucionalidad. Y en ciertos sectores ese discurso de que los demás son corruptos, pero los otros son impolutos, no hace sino agravar más la situación. Yo sí creo más bien, a mí me sorprende mucho que la ciudadanía no reaccione con más, no dureza, sino contundencia frente a los hechos de corrupción que se han venido presenciando. La excusa de que esto siempre ha sucedido, pues sí, no ha habido periodos presidenciales absolutamente impolutos, pero lo que sí es claro es que la ciudadanía parece no reaccionar a eso, que se le roben el agua, que se le roben la salud, que se le roben, es decir, que se roben. Eso es muy grave, y que sigan votando por las mismas personas. Yo estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que la elección
parlamentaria del año entrante es absolutamente fundamental, pero también eso exige una mirada hacia adentro de las personas de a quién van a elegir. Van a elegir a los mismos que han sido partícipes de estos hechos de corrupción, o del gobierno, o de la oposición, o de liberales o conservadores. Es que nadie se salva. Es decir, esto puede sonar muy alarmista, pero no hay partido político que se salve. El Partido Verde, por ejemplo, lamentablemente, que promovió la consulta anticorrupción, que ya estuvo a punto de que esta fuera exitosa, y varios de los implicados en los hechos de corrupción más graves de este gobierno provienen del Partido Verde. Entonces, el problema es que los ciudadanos no tienen en qué creer. No hay en qué creer, y ese es un gran problema y es un gran vacío que debería ser ocupado por principios, por propuestas, por sueños, por esperanzas, porque aunque esto pareciera un abstracto, a veces, y ustedes más que nada lo saben, la política se trata de mover emociones. Ojalá no emociones vacías, emociones y promesas de cambio, de esperanza, algo que lamentablemente tuvo en sus manos el gobierno del presidente Petro y dilapidó en estos 3 años hasta ahora. Don Pedro Medellín, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando la crítica, la complicada coyuntura política que afrontamos hoy en el país. Gracias a usted, Ricardo, y un saludo a Elizabeth, me encanta verle y gracias. Conversar con ella. Elizabeth, gracias. Pero yo tengo un último comentario, si me permites. Claro, por supuesto. Gran ejemplo que dio el presidente de Uruguay durante su vida como un presidente de izquierda radical, sin tacha, que escuchaba opiniones. Qué tristeza que este proyecto político de izquierda en Colombia esté tomando el rumbo que está tomando, y que esté cerrando las puertas a no necesariamente un proyecto de izquierda, pero un proyecto progresista en Colombia. Corremos el grave riesgo de la absoluta derechización del país si no comenzamos a actuar. El movimiento del péndulo, del que tanto hablamos en política, que Listo. Puede parar, puede moverse rápidamente de las simpatías mayoritarias de la izquierda o la centroizquierda o el progresismo hacia movimientos extremos del otro lado, hacia la derecha, por ejemplo, en la medida en que haya un fracaso que realmente no es el deseable por el país. No es deseable por el país. Una pausa. Gracias, Elizabeth, gracias, Pedro, y ya regresamos al radar. Ya regresamos a El Radar